Buenas tardes. En esta ocasión se presenta el capítulo 6, Análisis y Gestión de Riesgo, del libro de Ingeniería de Software, un enfoque práctico de Roger S. Prisma, por el equipo y la empresa Oracle. Empecemos. Concepto. El análisis y la gestión de riesgo son una serie de pasos que ayudan al equipo del software a comprender y a gestionar la incertidumbre de un proyecto. Pues este puede estar lleno de problemas. Un riesgo es un problema potencial, puede ocurrir o no, pero sin tener en cuenta el resultado, realmente es una buena idea identificarlo, evaluar su probabilidad de apariencia y estimar su impacto, y establecer un plan de contingencia por si ocurre un problema. Pasemos a la primera sección de este capítulo, que se denomina 6.1, estrategias de riesgo proactiva versus las reactivas. Como su nombre lo indica, son estrategias de riesgo tomadas por el equipo de ingeniería del software, encargado de dirigir el proyecto de una empresa. Ellos están estrechamente casados con la estrategia reactiva. En el mejor de los casos, la estrategia reactiva supervisa el proyecto en previsión de posibles riesgos, pero lo más frecuente es que el equipo de software no haga nada, hasta que el riesgo vaya muy mal. Luego el equipo vuela rápidamente a resolver el problema. Esto se llama el método bomberos. Esto pasa cuando el proyecto se encuentra en peligro real. Una estrategia considerable es la del proactivo. Esta empieza mucho antes de iniciar el proyecto. Se evalúan sus posibles riesgos y su impacto. Luego de eso se establece una prioridad y según su importancia. Luego el equipo Luego el equipo de software establece un plan para controlar el riesgo. El primer objetivo es evitar el riesgo, pero como no se puede evitar todos los riesgos, el equipo crea un plan de contingencia que le permite responder de manera eficaz y controlada a esta estrategia proactiva. Se irá trabajando a lo largo del libro. Pasamos a el segundo apartado, 6.2, riesgos del software. A continuación se presentan dos factores que implican el riesgo y estas son estas características. Primero que todo es la incertidumbre. Es la probabilidad de que un riesgo ocurra. No siempre el equipo estará seguro del 100% de que un problema ocurra o de que no pase. Algunos riesgos son impredecibles. Esta es una teoría en la cual uno de los que han participado en el libro, Charlet, la, la, la ofrece como contenido o como una teoría que son los riesgos impredecibles. Se dicen que son los riesgos más peligrosos porque no se predicen, como el nombre lo dice, y porque no se sabe cuál es su punto de impacto. Otra característica son pérdidas. Este es el factor de las consecuencias de que un problema ocurra en el proyecto. Puede ocurrir pérdidas técnicas, económicas o atraso en la entrega del producto. Los riesgos del proyecto amenazan todo el plan del proyecto. Por ejemplo, es probable que la planificación temporal se atrase, que los costos aumenten y que por otro lado estén los riesgos técnicos que amenazan la calidad y la planificación temporal del software y el tiempo de producir el producto. Si un riesgo técnico se vuelve realidad, la implementación puede llegar a ser difícil o imposible. Los riesgos técnicos se pueden volver un problema potencial, difícil de tratar, como de diseños de interfaz, de implementación, mantenimiento y otras categorizaciones. Esta propuesta, como ya se lo había mencionado, es de Charet. Los riesgos conocidos como riesgos impredecibles, como dice el autor, son los más complicados de manejar porque no se saben cómo se pueden presentar. Haciendo un salto, podemos llegar al apartado 6.8, Plan RSGR. Buenas, mi nombre es Nelson David Ortiz Cañas y vengo a hablarles sobre la identificación de riesgo. La identificación de riesgo es un intento sistemático para especificar las amenazas al plan del proyecto, o sea, estimaciones, planificación temporal, carga de recursos, etc. Así identificando los riesgos conocidos y predecibles, y el gestor del proyecto da un paso adelante para evitarlos cuando sea posible y controlarlos de ser necesario.
Existen dos tipos de identificación de riesgo, los riesgos genéricos y los riesgos específicos del producto. En concepto, los riesgos genéricos son una amenaza potencial para el proceso de todo proyecto de software, y los riesgos específicos del producto solo pueden ser identificados por aquellos que tienen una clara visión de la tecnología, el personal y el entorno específico del proyecto en cuestión. Para la identificación de riesgos existe un método para identificar estos riesgos, el cual consiste en crear una lista de comprobación de elementos de riesgo. La lista se puede utilizar para identificar riesgos y se centra en un subconjunto de riesgos conocidos y predecibles en las siguientes subcategorías genéricas: el tamaño del producto, impacto en el negocio, características del cliente, definición del proceso, el entorno de desarrollo, tecnología a construir, tamaño y experiencia de la plantilla. En la lista de comprobantes de elementos de riesgo se pueden organizar de diferentes maneras. Se pueden responder a cuestiones relevantes de cada tema seleccionado anteriormente. De esta manera, las respuestas a estas preguntas permiten estimar el impacto del riesgo en proyecto. La evaluación global de riesgo del proyecto. Para la evaluación del proyecto, tengo un pequeño cuadro que se divide en categorías y componentes. Entre las categorías están la categoría catastrófica, crítica, marginal y despreciable, y los componentes serían el rendimiento, soporte, coste y planificación temporal. En la categoría catastrófica, con el componente de rendimiento y soporte, las posibles consecuencias de errores o defectos del software no detectados pueden ser dejar de cumplir los requisitos, lo cual provocaría un fallo de la misión. Y en las posibles consecuencias, si el resultado deseado no se consigue en la categoría catastrófica, pueden ser con componentes de rendimiento, pueden ser la degradación significativa para no alcanzar el rendimiento técnico. Y en el soporte sería el software no responde o no admite el soporte. Un ejemplo en la categoría crítica, las posibles consecuencias de errores o defectos en el software serían dejar de cumplir los requisitos, lo cual degradaría el rendimiento del sistema hasta donde el éxito de la misión es cuestionable. Y las posibles consecuencias, si el resultado deseado no se consigue, pueden ser en la categoría críticas, con rendimientos, alguna reducción en el rendimiento técnico. Y en soporte serían los pequeños retrasos en modificaciones del software. Esto fue una lista de los componentes y categorías que se utilizaron para la evaluación global del proyecto. Componentes y controladores del riesgo. Para el contexto de este estudio, los componentes de riesgo se definen de la siguiente manera: riesgo de rendimiento, riesgo de coste, riesgo de soporte, riesgo de planificación temporal. Cada controlador tiene un impacto del riesgo en el componente. Este se divide en 4 categorías de impacto, las cuales se llaman despreciable, marginal, crítico y catastrófico. Estas fueron las que estuve explicando un poco anteriormente, y aquí estamos avanzando un poco más en estas categorías y explicando un poco más los temas para que sea más entendible. Bien, en esta parte hablaremos de la proyección de riesgo o estimación de riesgo asociados a la ingeniería de software o el desarrollo de aplicaciones de software. Entonces, cuando hablamos de proyección de riesgo, lo que hacemos es que intentamos medir cada riesgo de 2 maneras. La primera forma, medimos la probabilidad de que este riesgo sea real. En la segunda, medimos las consecuencias de los problemas asociados a ese riesgo, si esos problemas ocurren, claro está. Entonces, estas mediciones las hacemos de acuerdo a 4 actividades. La primera, tenemos que establecer una escala que refleje la probabilidad percibida de riesgo. En la segunda, tenemos que definir las consecuencias asociadas a este riesgo. En la tercera, hay que estimar el impacto del riesgo en el proyecto y en el producto. Y en la cuarta, hay que apuntar la exactitud general de la proyección de riesgo de manera que no haya confusiones y quede todo claro. Hay que aclarar que estas actividades tienen que estar dirigidas por el jefe de proyecto junto con otros gestores y el personal técnico. Entonces, para el desarrollo de estas 4 actividades usamos técnicas que nos ayuden
a llevar un orden y a que todo quede claro para que sea una estimación de riesgo real. Entonces, una de las técnicas que tenemos para esta proyección de riesgo se llama la tabla de riesgo. La tabla de riesgo lo que hace es que lista todos los riesgos, tenemos todos los riesgos, los categorizamos, medimos una probabilidad junto con su impacto y luego de esto priorizamos y le damos una mejor gestión hacia los riesgos relevantes que tendríamos en nuestro proyecto. Entonces, lo que hacemos es que empezamos primero por listar todos los riesgos sin importar qué tan remotos sean y sin importar la probabilidad de que esos riesgos ocurran. Eso lo realizamos dentro de la primera columna que dice riesgo. Dentro de la segunda lo que hacemos es que categorizamos cada riesgo de acuerdo a un indicador o de acuerdo a digamos que a una característica. Por ejemplo, podemos colocar PS para una categoría y podemos decir que este riesgo implica el tamaño del proyecto, o BU si es un riesgo que implica directamente al negocio. En la tercera colocamos la probabilidad de que este riesgo ocurra y esto lo medimos por porcentaje. Digamos que hacemos una estimación de que ese riesgo se ejecute, de que ese problema se lleve a cabo y eso lo medimos por porcentaje. Entre más porcentaje tenga, más probabilidad hay de que ese riesgo ocurra. En la cuarta columna medimos el impacto del riesgo, pero este impacto lo hacemos de acuerdo a diferentes parámetros que vamos a ver más adelante. Entonces, para la estimación del impacto del proyecto, lo que hacemos es que medimos componentes. Dentro de una columna medimos componentes y en la segunda medimos categorías. Digamos, de manera horizontal componentes y de manera vertical categorías. Entonces, dentro de componentes lo que hacemos es que medimos 4 factores que son críticos dentro del desarrollo del proyecto de software y esos son el rendimiento, el soporte, el costo y la planificación temporal. En cuanto a la categoría, medimos conceptos cualitativos que pueden darnos una mejor percepción del impacto, lo que son catastróficos, que son críticos, lo que son marginales y lo que son despreciables. Entonces, ¿qué hacemos con el impacto de riesgo? Pues ahí valoramos cada riesgo lo pasamos por esta tabla y valoramos dentro de esa matriz de acuerdo a la categoría y de acuerdo a qué componente equivaldría ese riesgo. Ahí le damos un indicador, ¿ya? Y este indicador lo que hacemos es que lo promediamos todo ese indicador y ese valor es el que aparece dentro de la tabla de riesgo. Entonces, ya una vez terminado todo este proceso, digamos que las 4 primeras columnas, seguimos a la siguiente, que vendría siendo la columna de lo que es el plan de reducción, supervisión y gestión del riesgo. Este plan se hace, digamos que después del siguiente paso, que es la línea de corte. Entonces, para calcular esta línea de corte o para trazar esta línea de corte, lo primero que debemos hacer es organizar nuestra matriz de riesgos. La debemos organizar de acuerdo a su probabilidad y de acuerdo a su impacto. Entre mayor probabilidad y mayor impacto, pues esos ítems van hacia la parte superior y de menor probabilidad y de menor impacto van en la parte inferior. Entonces, dentro de ese punto, digamos que trazamos una línea de corte, pero por dónde trazarla, pues podemos ejecutarlo de acuerdo a la probabilidad del 50% para arriba. Colocamos esa línea de corte y que nos divida nuestra matriz en 2 partes. La primera parte, que es de la línea de corte hacia arriba, podemos decir que son
las prioridades de primer orden. Y de la línea de corte hacia abajo podemos decir que son las prioridades de segundo orden. Entonces, ya una vez tengamos esa línea de corte definida, lo que hacemos es que continuamos con el plan de reducción, supervisión y gestión de riesgo, que es la columna RSGR que vimos en la tabla anterior. Entonces, con esta lo que hacemos es que esos riesgos los pasamos por ese plan y de ahí definimos qué tipo de plan ejecutamos para poder reducir o supervisar o gestionar ese riesgo de una mejor manera. Entonces, ya de ahí pues utilizamos controladores de riesgo también para valorar cada riesgo con unas probabilidades cualitativas. Podemos decir que ese riesgo es imposible, improbable, probable o puede ser un riesgo frecuente. Ya una vez terminada nuestra tabla de riesgo, lo que hacemos es que pasamos a la evaluación del riesgo como tal. Y en la evaluación del riesgo como tal lo que hacemos es que medimos ese riesgo o evaluamos ese riesgo de acuerdo a 3 factores que afectan a las consecuencias probables de que ese riesgo ocurra. Dentro de esas tenemos la naturaleza, su alcance y su temporización. En la naturaleza lo que hacemos es que indicamos los problemas probables que aparecerán si ese riesgo ocurre. En la parte de alcance lo que hacemos es que creamos una relación entre cómo sería el problema y pues también hacemos la relación entre la proporción del proyecto que se verá afectado y los clientes que se van a ver afectados. Entonces, a estos dos aspectos se conocen como la severidad y la distribución general. Entonces, ya ahí en el alcance lo que se hace es que se combinan esos dos aspectos y se establece el alcance que va a tener ese riesgo dentro del proyecto. Y en la última parte lo que hacemos es que medimos o evaluamos el riesgo de acuerdo a su temporización, por ejemplo, hacia cuánto va a demorar ese riesgo y por cuánto se va a sentir ese impacto. Ya con base en esto pues ya podemos evaluar cada riesgo y podemos decir a ciencia cierta qué tan complicado sería ese riesgo dentro de nuestro proyecto y qué tanto nos puede afectar. Entonces de ahí surgirían las consecuencias generales de un riesgo, que lo que hacen es que determinan la probabilidad media de que ocurra un valor para cada componente de riesgo. En la segunda parte, pues, lo que hace las consecuencias es que determina el impacto de cada componente basándose en los criterios mostrados anteriormente. Y en la tercera, pues, completamos la tabla de riesgo y analizamos los resultados como se describen en las secciones que preceden. Y pues ya de ahí pasamos a la evaluación del riesgo en general, ya después que hayamos desglosado cada consecuencia y cada riesgo por particular. Y aquí lo que hacemos es que examinamos con exactitud de las estimaciones que fueron hechas durante la proyección y se intenta dar prioridades a los riesgos. O sea, ya después, además de la primera prioridad que hicimos, asignamos otra prioridad más de acuerdo a las consecuencias que tuvieron ese riesgo. ¿Ya? Entonces ahí definimos el nivel de referencia y de acuerdo a ese nivel de referencia se establece si se para el proyecto debido al riesgo o si se continúa con el proyecto. Entonces aquí podemos ver cómo se establece el nivel de referencia o punto de referencia de acuerdo a los cuatro factores fundamentales para la ejecución de un proyecto de software, que son el rendimiento, el costo, soporte y planificación. Entonces este punto de referencia, pues entre mayor sea, se establece si el proyecto se abandona o si el proyecto no es viable. Entonces digamos que aquí miramos los pasos a realizar para evaluar el proyecto. Nos explican cómo podemos definir esa evaluación de riesgo. Entonces aquí nos indican que primero se definen los niveles de referencia de riesgo para el proyecto, ya después a nivel general desarrollamos la relación entre cada riesgo, su probabilidad y su impacto.
de cada uno de los niveles de referencia o puntos de referencia que encontremos, y con base en eso predecimos el conjunto de puntos de referencia que definen la región de abandono, limitado por una curva o un área de incertidumbre. Por último el último paso sería predecir cómo afectarán estas combinaciones compuestas de riesgos a un nivel de referencia. Y esto ya nos indicará, como dijimos anteriormente, si abandonamos el proyecto o si seguimos con el proyecto. Buenas noches, voy a explicar el capítulo 6.5 llamado refinamiento de riesgos. El refinamiento de riesgos consiste en detallar cada uno de los riesgos encontrados en un subconjunto de riesgos, estos mismos que ya son más sencillos de refinar, supervisar y gestionar, teniendo en cuenta que durante las primeras etapas de la planificación del proyecto, un riesgo puede ser declarado de un modo muy general. Con el paso del tiempo y con el aprendizaje del proyecto y con el aprendizaje sobre el riesgo, es posible refinar el riesgo en un conjunto de riesgos más detallados, cada uno más fácil de reducir, supervisar y gestionar. Una forma de hacer esto es presentar el riesgo de la forma condición, transición y consecuencia. De esta manera, dada esta condición, entonces existe preocupación por posiblemente consecuencia. Esto, en otras palabras, puede decirse así: dada cierta condición, entonces puede existir una preocupación por una consecuencia. Dado que todos los componentes reutilizables del software deben ajustarse a los estándares específicos del diseño y que algunos no lo hacen, es preocupante que solo el 70%, que de hecho es bastante, de los módulos planificados para reutilizar puedan realmente integrarse en el sistema que se está construyendo, teniendo en cuenta como resultado la necesidad de que el ingeniero tenga que construir el 70% de los componentes restantes. La condición general que acabamos de destacar puede ser refinada de la siguiente manera. Subcondición número 1. Ciertos componentes reutilizables fueron desarrollados por terceras personas sin el conocimiento de los estándares internos de diseño. Más o menos quiere decir que fue desarrollado por terceros y que por el hecho de ser terceros no tenían conocimiento de los estándares del diseño. Subcondición 2. El estándar del diseño para interfaces de componentes no ha sido asentado y puede no ajustarse a ciertos componentes reutilizables existentes. Subcondición número 3. Ciertos componentes reutilizables han sido implementados en un lenguaje no soportado por el entorno para el sistema que ha sido construido. En todo caso, las consecuencias relacionadas con estas subcondiciones refinadas siguen siendo las mismas, pero el refinamiento ayuda a aislar los riesgos señalados y puede conducir a un análisis y respuesta más sencilla. Capítulo 6.6. Reducción, supervisión y gestión de riesgo. El objetivo final de todas las actividades que conforman la gestión de riesgos es ayudar al equipo de un determinado proyecto para tratar eficazmente los riesgos. Una estrategia para luchar con el riesgo consiste en 3 pasos: evitar el riesgo, supervisar el riesgo, gestionar el riesgo y los planes de contingencia. La mejor sería evitar el riesgo. Si un equipo de desarrollo de software adopta un enfoque proactivo frente al riesgo, evitarlo siempre es la mejor estrategia. Esto se consigue desarrollando un plan de reducción de riesgo. Para reducir el riesgo, la gestión del proyecto debe desarrollar una estrategia para reducir la movilidad. Entre los pasos que se pueden tomar están
reunirse con la plantilla actual y determinar las causas de la movilidad. Actuar para reducir esas causas que estén al alcance de nuestro control antes de que comience el proyecto. Una vez comience el proyecto, asumir que habrá movilidad y desarrollar técnicas que aseguren la continuidad cuando se vaya la gente. Organizar los equipos del proyecto de manera que la información sobre cada actividad de desarrollo esté ampliamente dispersa. Y definir estándares de documentación y establecer mecanismos para estar seguro de que los documentos se complementan puntualmente. A medida que progresa el proyecto, comenzarán las tareas de supervisión de riesgo. El jefe del proyecto deberá analizar determinados factores que puedan proporcionar una indicación si el riesgo se está haciendo más o menos probable. Y se podrían supervisar los siguientes factores: la actitud general de los miembros del equipo, viendo si están dispuestos, motivados, etc. El grado de compenetración, si están de acuerdo con las ideas, puede ser. Las relaciones personales entre los miembros del equipo, que aquí se puede ver si hay conflicto entre dos o más miembros del equipo. La disponibilidad de empleo dentro y fuera de la empresa. Bueno, la supervisión del riesgo es una actividad de seguimiento del proyecto con 3 objetivos: valorar si los riesgos predichos de hecho ocurren, asegurar los pasos para evitar el riesgo definido para que éste se esté aplicando con propiedad, recopilar información que pueda usarse en futuros análisis de riesgo. El riesgo no se limita al proyecto de software solamente. Pueden aparecer riesgos después de haber desarrollado con éxito el software y de haberlo entregado al cliente. Aunque la probabilidad de fallo de un sistema de alta ingeniería es pequeña, un defecto no detectado en un sistema podría provocar unas pérdidas económicas significativas, o peor, daños físicos significativos y pérdida de vidas humanas. Pero normalmente el coste y beneficio funcional del control y supervisión basados en computadora a menudo no supera a riesgo. Cuando se emplea un software como parte del sistema de control, la complejidad puede aumentar del orden de una magnitud o más. Algo que puede descubrirse y eliminarse con controles convencionales basados en hardware se puede convertir en algo mucho más. Algo muy difícil de descubrir cuando se emplea un software. En todo caso, la seguridad del software y el análisis del peligro son actividades para garantizar la calidad del software que se centra en la identificación y evaluación de peligros potenciales que pueden impactar al software negativamente y provocar que falle el sistema entero. Una de las estrategias para el mejor funcionamiento del desarrollo de un software es implementar estrategias de gestión de riesgo, o se podrían organizar los pasos de gestión de riesgo en un plan diferente, como reducción, supervisión y el mismo gestión de riesgo. A esto se le llama el plan RGCR. Consiste en documentar cada riesgo que se logre predecir con las GIHIR, hojas de información de riesgo. En la mayoría de los casos, esto se emplea en bases de datos conectadas de información, pero sigue teniendo el mismo objetivo. El plan consiste en documentarlos, evaluar cada riesgo predicho y luego hecho, aplicarse los procesos para reducir el riesgo y evaluar que se estén aplicando correctamente. Luego documentar los riesgos por si se puede emplear a futuro, poder analizarlos y estudiar su origen. En muchos casos, los problemas que pueden afectar al proyecto pueden afectar a muchos más riesgos y puede complicarse todo.